Señora Diana Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Más Allá de lo que Vemos. Un placer contar con usted en el panel de invitados. Qué rico poder conversar con la persona que se encarga de dinamizar un compromiso tan grande a nivel nacional como es la Escuela Abraza la Verdad, un proyecto en el que tengo la oportunidad y la dicha de estar presente, de participar y de coordinar ciertas cositas con mis estudiantes. Un placer estar con usted. Qué nervios realizar esta entrevista, pero es un compromiso muy rico. Señora Diana, bienvenida y muchísimas gracias. Hola, bueno, gracias por la invitación. Para nosotros también es muy importante poder estar en escenarios como este, poder contar qué es lo que estamos haciendo desde la Escuela Abraza la Verdad, que ahora se llama La Educación Abraza la Paz. Ya te voy a contar por qué. Pero para nosotros es muy importante para que muchas más personas se sigan juntando a esta iniciativa y podamos trabajar la educación para la paz en todos los territorios del país. Ahora, partamos de que el informe de la Comisión de la Verdad reconoció a los niños como sujeto de derecho, que eso es un aporte muy grande y eso es un paso muy importante. Sabemos, pues, que todo el trabajo de la Comisión ha venido realizando ciertas cositas, ciertas dinámicas. Sabemos que desde hace muchísimos años se trabaja la paz en Colombia, siempre encaminada, pues, a lograrla totalmente como política de Estado. Sabemos, pues, de que la Escuela Abraza la Verdad es la forma para poder socializar el informe con niños, niñas y adolescentes en los planteles educativos, y que nosotros los docentes tenemos ese gran compromiso y esa gran labor con cada uno de los estudiantes. Entonces, cuéntenos un poco, ya que acaba de decir que cambió el nombre ahora a la Educación Abraza la Paz. Sabemos que eso es parte de lo que lleva la evolución de los procesos. Entonces, ¿cuál fue el proceso como tal para primero crear la Escuela Abraza la Verdad y luego ahora esta evolución del proceso para llevar actualmente otro nombre? Bueno, el año pasado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad entregó su informe final a la sociedad con miras a que pudiéramos conocer qué pasó en el marco del conflicto armado y con ello poder generar transformaciones en la sociedad. ¿Qué debemos hacer para transitar a esa paz tan anhelada? La entrega del informe fue el 28 de junio del año pasado y los establecimientos educativos en ese momento se encontraban ya muchos de ellos en vacaciones. Lo que hicimos desde la Comisión de la Verdad en su momento y organizaciones aliadas como Educapaz, que abanderó en ese momento el proceso, fue decir, hagamos que el acontecimiento, como se le llamó a la entrega del informe final, no pase desapercibido en el escenario educativo. Entonces, construimos unas guías a partir del informe para poder suscitar esas conversaciones al interior de los establecimientos educativos, poniendo como foco varias cosas que son importantes. Primero, el reconocer la verdad y el reconocer que la verdad se construye a muchas voces, y eso lo trabajamos en primaria, y trabajar algunos enfoques que son importantes desde el informe de la comisión. El primero, reconocer la diversidad cultural, étnica de nuestro país, y entonces trabajar el enfoque étnico. El segundo, que también es muy importante y que creo que marca un hito en las comisiones de la verdad en el mundo, y es trabajar el enfoque de género para poder comprender esos impactos diferenciados que sufrieron las mujeres y las personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado, que sabemos que históricamente eh, hemos sido discriminadas por el hecho de ser mujeres o por el hecho de no pertenecer a esa heteronormatividad, perdón, pero que en el marco del conflicto armado se exacerbaron
esas discriminaciones y que llevaron a unos impactos que efectivamente son diferenciados. Entonces, digamos que allí también cobra mucha importancia el enfoque de género y la idea fue también trabajarlo en la escuela. El año pasado trabajamos específicamente desde el enfoque étnico, todo lo que tiene que ver con la población afrocolombiana, y desde el enfoque de género, todos los impactos diferenciales que sufrieron las mujeres en el marco del conflicto armado. Y por último, también comprender o acercarnos un poco a qué se entiende por justicia transicional. ¿Qué quiere decir eso de justicia transicional? Digamos que esas fueron las miradas que quisimos instalar desde las guías que construimos para que se suscitaran esas conversaciones en los establecimientos educativos. Bueno, y por último, también intentando involucrar a las escuelas normales superiores y a todo lo que tiene que ver con la formación complementaria, trabajar los impactos diferenciados que sufrió el sector educación, las escuelas en el marco del conflicto armado. Hicimos este primer lanzamiento de la Escuela Abraza la Verdad, que no pensamos que fuera a albergar tanta gente, y bueno, también gracias a esta publicidad negativa que tuvimos, creo que movilizó muchísima más gente. Y al final fueron más de 6.000 establecimientos educativos los que se unieron para poder trabajar el 12 de agosto la Escuela Abraza la Verdad. Posteriormente hicimos trabajamos en otra fecha en el marco de la Semana por la Paz, y bueno, estuvo. La movilización, como digo, fue gigante. Trabajamos 4 momentos que creo que también son interesantes poderlos nombrar. En esos 4 momentos lo que queríamos era que la comunidad educativa, toda en su conjunto, estuviera en estas conversaciones que queríamos desarrollar en la escuela, no solamente con los estudiantes, sino que también pudiéramos tener a padres y madres involucrados, a los docentes, y si era posible también tener personas del territorio que pudieran hablarnos de qué sucedió, ¿no?, en el marco del conflicto armado, pues desde lo local. Fue muy importante porque, como te digo, entonces lo que intentamos fue movilizarnos, no solamente desde la escuela, sino poder ampliar esa movilización afuera del establecimiento educativo y que también hiciera parte de esto el territorio. Ahí quedó. Y este año, entonces, muchos establecimientos educativos, muchas organizaciones aliadas, que también no lo dije, pero también el año pasado contamos con 27 secretarías de educación que se unieron a esta jornada. El Ministerio de Educación también se unió y tuvimos a más de 30 organizaciones aliadas también desplegando acciones en el territorio. Entonces, estas secretarías de educación, estas organizaciones, muchos establecimientos educativos este año nos preguntaron, bueno, ¿y cuándo vamos a conmemorar, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a desarrollar la jornada de la Escuela Abraza la Verdad? Y con varios aliados estratégicos, como el Centro de Memoria Distrital, como la Secretaría de Educación de Bogotá, Escuelas Aulas en Paz, Rodeemos el Diálogo, nos pensamos en no desarrollar solamente la Escuela Abraza la Verdad, sino que seguir trabajando en lo que significa el Sistema Integral para la Paz. La comisión acabó, dejó este gran insumo, este legado a la sociedad, pero el sistema continúa y continúa con otras 2 entidades, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entonces, en ese sentido dijimos, no vamos a trabajar solamente la Escuela Abraza la Verdad, sino vamos a trabajar un calendario conmemorativo con 3 fechas significativas. La primera, el 28 de junio, como sabemos, entonces se conmemoraba la entrega del primer año, entonces dijimos, hagámosla en junio. El 9 de junio trabajamos la primera fecha del calendario, que fue Abrazar la Verdad. Ahorita el 30 de agosto vamos a abrazar la empatía y la búsqueda,
¿Y por qué el 30 de junio? El 30 de agosto, porque el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada, un flagelo que en nuestro país ha cobrado bastantes víctimas y que creemos que la sociedad en su conjunto todavía no comprende la dimensión de esta violencia. Entonces es importante comprender qué sucede en nuestro país y cuál es la labor fundamental que desarrolla la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y por último, el 2 de octubre vamos a trabajar en la escuela, bueno, abrazar más bien la justicia y la restauración y con ello acercar a las personas también a todo lo que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz y comprender cuál es su función en el marco de este andamiaje de el Sistema Integral para la Paz. Ahora, ¿por qué ya no la escuela y por qué la educación? Porque ya no trabajamos solamente con establecimientos educativos, sino que a este escenario se han juntado también universidades y otros actores que también hacen parte del sector de educación, pero que no se agota solamente en lo formal. Entonces, el calendario se llama La Educación Abraza la Paz. Y las 3 fechas son la educación Abraza la Verdad, que se desarrolló el 9 de junio, ligado a la Comisión de la Verdad. Ahorita el 30 de agosto, la educación va a abrazar la empatía y la búsqueda, ligado a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y el 2 de octubre vamos a abrazar la justicia y la restauración desde la educación para acercarnos a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es. Señora Diana, luego ya o sea, después de este maravilloso contexto y este histórico que acaba de hacer de todo lo que es el proyecto, me queda una pregunta y es, sabemos que muchos de estos temas, tocarlos en distintas comunidades es complicado, ¿sí? Porque no todo el mundo está, digamos que, interesado en que todo esto llegue a cumplirse, ¿cierto? Porque sabemos pues que lamentablemente para nuestros países y para estos lados hay muchas personas que sí les interesa muchísimo la guerra. Entonces, cuando estamos ya trabajando directamente con niños, con niñas, con adolescentes, dentro de estas comunidades, cuando ya se logra, cuando ya nosotros los docentes logramos llevar a cabo los proyectos y estamos desarrollando las actividades, cuando hablamos de que a través de los niños y las niñas, con todo este conocimiento, darle todas estas socializaciones, eh, ¿cómo vemos el hecho de aportar realmente a la comunidad? O sea, cuando ustedes, pues, las coordinaciones, los que dirigen estos proyectos, ¿qué es lo que esperan realmente cuando nosotros hacemos las socializaciones con los niños y les damos las herramientas y los conocimientos? ¿Cómo a través del niño podemos aportar a la comunidad con toda esta información de la educación Abraza? Bueno, varias cosas. Primero, digamos que lo que queremos, como te decía, es suscitar esas discusiones al interior de los establecimientos educativos. Sabemos que hay muchas personas en contra, puede ser porque no les interese la paz, cosa que no creo. Yo creo que es más el miedo a acercarse a estos temas y la falta de comprensión sobre que si conocemos nuestro pasado, pues vamos a transformar nuestro futuro, ¿no? Si reconocemos esas prácticas que han dañado la vida por muchos años, pues efectivamente, si las reconocemos y nos damos cuenta que esas prácticas también las hemos naturalizado de alguna manera desde lo cotidiano, pues podemos hacer esos cambios y transformar. Entonces yo creo que es más el miedo a acercarse a esos temas y lo que buscamos es poder suscitar esos diálogos en los establecimientos educativos. Las guías lo que hacen, y ahí también hemos intentado ser muy cuidadosos, poder trabajar temas desde la comprensión que puedan tener los niños y las niñas en el marco del curso de vida, ¿no? Digamos, no vamos a hablar, el ejemplo de la escuela Abraza la Verdad, pues con los niños de primaria hablamos de la comprensión sobre la verdad.
qué significa la verdad. No vamos a hablar de los impactos que sufrieron las personas en el marco del conflicto armado o de las masacres o de asesinatos o de hechos que puedan ser, que puedan no ser comprendidos y que al final lo que hagan es asustar a los padres y a las madres. Entonces lo que buscamos es, de acuerdo al curso de vida de los niños, pensarnos en cómo aproximarlos a apuestas que hay en el marco del sistema integral. Entonces, como te digo, en primaria trabajábamos la verdad y ya en secundaria nos aproximamos a otros enfoques como el enfoque de género, el enfoque étnico y a comprender qué significa la justicia transicional. Ahora, si hablamos de la búsqueda, que es para donde vamos a transitar ahorita, pues no vamos a hablar de la desaparición forzada en primaria, lo que estamos haciendo es hablar de la empatía. Y qué importante es la empatía para reconocer al otro y la otra desde su humanidad, ¿no? Reconocer que las otras personas sienten, reconocer que las otras personas pueden sufrir ciertos daños y cómo yo puedo reparar si he sido la persona que ha generado dicho daño. Y ya en secundaria, pues sí nos aproximamos un poco más a este flagelo, pero también pues teniendo cuidado y, insisto, buscando que comprendamos qué hace la unidad de búsqueda, comprendamos qué significa la desaparición forzada, pero teniendo en cuenta el curso de vida. Entonces, primero, suscitar esos diálogos en los establecimientos educativos que son necesarios. Segundo, el suscitar esos diálogos no me va a llevar a generar transformaciones. El suscitar esos diálogos lo que va a hacer es generar una semillita en los establecimientos educativos que nunca se han aproximado a esto. Pero sabemos que en muchos establecimientos educativos, muchos docentes ya vienen trabajando estos temas con sus estudiantes. Y vienen trabajando estos temas desde los proyectos pedagógicos transversales o vienen trabajando estos temas desde la cátedra de paz o desarrollando pedagogías para la memoria, pedagogías para la reconciliación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tampoco es algo nuevo. Y lo que quisiéramos es que estos escenarios de movilización social puedan articularse con lo que ya vienen trabajando los establecimientos educativos. Y tercero, también generar esos espacios para que los establecimientos educativos lo desarrollen y tener unas fechas hito, también lo que genera es poder comprender que no estamos solos en esta cruzada, que somos muchas personas las que estamos trabajando en esto, las que nos estamos pensando en cómo transformar prácticas en la escuela, en cómo generar procesos de reconciliación, en cómo generar transformaciones en los niños y en las niñas en las cuales podamos reconocer la diversidad y podamos reconocer al otro y la otra. Entonces, finalmente sabemos que esto no va a ser un cambio de un momento para otro, pero sí abre el espacio para seguir debatiendo en la escuela y para seguir trabajando en la escuela. Ahora, señora Diana, para los que trabajamos más directamente en la comunidad, que no estamos directamente pues como en un plantel educativo, sino en instituciones que brindan proyectos educativos y tienen unos programas que son constantes, cuando se nos presenta la oportunidad en que, obvio, trabajamos con niños y niñas menores de edad, de 6 a 14 años, tenemos los padres presentes en todas estas dinámicas, y a los que se nos ha presentado la oportunidad de que los papás quieran ser también partícipes del proceso, porque estamos trabajando en una comunidad donde sabemos que la violencia fue muy fuerte y muchos de estos familiares como tal forman o formaron parte de las personas que violentaron en algún momento
y se presta esa oportunidad de que el niño, la niña y el representante estén juntos en ese proceso educativo. Eso, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Un logro extra? ¿Estaba pautado como tal? ¿Lo dimensionaron en algún momento? Cuando se brinda ese espacio y ese mano a mano para que ambos participen en la dinámica y tengan todos esos conocimientos, ¿cómo podemos llamar a ese espacio? Ahora, respondiendo, sí estaba proyectado que pudiéramos trabajar con toda la comunidad educativa, pero claramente es un logro extra. Efectivamente, porque sí sabemos que es muy difícil poder lograr esas articulaciones en los escenarios educativos. Es bastante complejo poder sentar a padres, a madres, a estudiantes y a docentes en esa conversa. Bueno, docentes cuando estamos hablando de escenarios formales, pero bueno, también en escenarios informales, no formales, también están docentes allí o dinamizadores de esos espacios. Entonces, sí quisiéramos que eso sucediera, porque las transformaciones en últimas, que es lo que creemos que es importante dejar instalado, no son transformaciones estructurales lo que necesitamos realizar, son transformaciones cotidianas. ¿Cómo me relaciono yo con el niño o la niña? ¿Cómo me relaciono yo con mi par? ¿Cómo me relaciono con mi vecino? Y sí lo pensamos, pero en muy pocos casos hemos logrado que pues, los padres y madres se sienten con sus hijos a reflexionar sobre estos temas. Entonces, todo un hit si lo han podido lograr. Hay algo que me interesa mucho, por ejemplo, yo que soy extranjero, yo no soy colombiano, yo soy Ujú, venezolano, tengo 5 años ujú, acá en Colombia ujú. y me he ido involucrando en todo este tema y me he ido involucrando en todo este proceso, porque hay cositas que actualmente están pasando en Venezuela que me llaman mucho la atención. Van 2 veces que escucho que se debería ya montar una comisión de la verdad con todos los desaparecidos y con todos los estudiantes que han caído pues en batalla contra el Estado, por así decirlo, y que esas cosas de violencia a través de la frontera, esas rutas que se están haciendo entre Colombia y Venezuela. Tengo de 15 estudiantes, tengo 12 que son venezolanos en Ujú. uno de los grupos. Entonces, trabajar todo esto para explicarle a ellos que esto es lo que pasó acá y que este proyecto educativo de alguna u otra forma les sirve para entender lo que posiblemente pueda pasar allá. Entonces, todo ese proceso de explicarles a ellos, vea, esta no es la historia de tu país, sin embargo, estás en este país, esta es la historia y puede que se repita en cualquier otro momento. Entonces, Ujú. trabajar todo eso con los niños cuando formaron todo este proceso y armaron todo este proyecto, pensaron realmente en cómo podía ser esa pedagogía para los niños que no son nativos de este país. No, sinceramente no. Y es una pregunta interesante. eh, y es interesante por lo siguiente. Primero, digamos que, pues, efectivamente, el conflicto que vive Venezuela en este momento, pues, es muy diferente, como dices tú, al que ha vivido Colombia. Venezuela lleva un corto tiempo a comparación del conflicto histórico que vivió Colombia. Eh, y claro, digamos que hay muchas cosas que todavía no sabemos de lo que sucede allá, porque pues siguen bajo el mismo gobierno hace 20 años, 23. 23 años. Entonces, pues las denuncias de violaciones a derechos humanos no son tantas realmente, digamos que uno no ve mucho eso a nivel internacional. Pero bueno, a lo que voy es, digamos, me genera una pregunta que tendría que responderme, eh, pero
me hiciste pensar en que la semana pasada estábamos en el encuentro de justicia restaurativa en Bogotá. Y en ese encuentro de justicia restaurativa en Bogotá, eh, el día de la despedida, hubo unas muestras artísticas y mi mejor amiga de toda la vida vive en otro país, en Europa, y su hija es mi ahijada. Y entonces las invité porque pues me tocaba hablar y pues quería estar con ella. Entonces dije, caminen, me acompañan, vamos al cierre del encuentro y después pues vamos y nos tomamos un café en el centro de Bogotá o alguna cosa. Eh, y salió un grupo de niños y niñas a bailar. Y cuando estaban bailando, hubo una parte de su, de su baile, pues, en el cual sacaron armas, eh, porque la canción decía algo sobre las armas, ya no me acuerdo muy bien porque realmente me fui y me puse a pensar que lloré mucho. Y lloré mucho porque creo que si mi hija no hubiera estado ahí, para mí hubiera sido normal esa presentación artística. Pero lloré porque comprendí que ella de pronto iba a decir que es esta vaina. O sea, porque niños bailando con armas y esa canción, ¿no? Que está sonando. Y entonces pensé en cómo, lo que dices tú, cómo aproximar a las personas que efectivamente no comprenden qué sucedió en nuestro país, ¿no? Eh, y cómo la naturalización de la que te estoy hablando está ahí. Estoy segura que si mi hija de 7 años de eso no se choquea de la misma manera a una niña de 16 años como mi hijada. Y eso entonces deja mucho que pensar de la manera como nos hemos venido relacionando y, y cómo también poder hacer que otras personas entiendan y comprendan qué fue lo que pasó en nuestro país. Eh, esa, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo hacer para que afuera también comprendan lo que sucedió en nuestro país? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar todo esto con los chicos, para mí la forma más sencilla fue realmente preguntarle a ellos qué querían, qué Ujú, era lo que les llamaba la atención, qué tema querían trabajar. Y ellos mismos, por ejemplo, a mí me respondieron la importancia del niño en la comunidad. ujú, Y luego que llegaron a una conclusión, les dije, ¿creen que lo que pasa en la hora pasa acá? Ah, no, profe, es que en muchos lugares el niño no importa. Y nosotros queríamos saber por qué nosotros no importamos en muchos lugares. ujú. Entonces, claro, eso me lo dijeron los niños colombianos, pero y los venezolanos se quedaron así. Yo dije, ah, aquí hay algo pues, una diferencia que no es lo mismo, o sea, no lo visualizan de la misma manera. Ujú. Entonces, por eso es mi pregunta, porque cuando a mí me dicen, puede que pase allá, allá se necesita también una comisión de la verdad. Allá también hay cosas que no han sido esclarecidas. Y cuando Ujú. ya yo tengo en Colombia un proceso de lo que ha sido todo el trabajo de la Comisión de la Verdad para llegar a esto, yo me pregunto si será realmente que allá se necesita un informe de la comisión, si será necesario realmente que se siga trabajando esto o que se empiece a trabajar en otros países. Sí, ahora, sí creo que es necesario. Yo no conozco mucho sobre la historia de Venezuela, pero digamos que lo que sucedió con Chávez en su momento también fue producto de una situación que estaba viviendo Venezuela, ¿sí? Chávez fue producto de algo, fue producto de también eh, una, eh, una estructura social
que era muy cerrada, que es lo que pasa un poco acá en Colombia, que venía gobernando el país por muchísimos años, ¿no? Donde también concentraba la mayor riqueza del país, con todo y que Venezuela era un país muy rico en comparación de lo que era Colombia hace 23 años, pero la concentración de la riqueza también estaba en unos pocos, ¿ya? Eh, y este escenario, o sea, Chávez no sube, que es una cosa interesante, lo que sucede con Chávez, Chávez no sube porque se tome el poder. Chávez sube democráticamente y sube democráticamente porque había insatisfacción en las personas que habitaban Venezuela. Entonces sí creo que tiene que haber una comisión de la verdad en algún ejercicio de transición, no solamente que hable de estos 23 años, sino que también se comprenda qué sucedió para que pasaran estos 23 años. ¿Sí? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué estructuras hay que cambiar? Porque no podría volver a lo mismo. Porque si vuelve a lo mismo, pues estaríamos repitiendo un ciclo. ¿Sí? Que un poco es lo que ha sucedido en los países latinoamericanos. La concentración de la riqueza siempre está en unos pocos y ha pasado, eh, pues han pasado estas sublevaciones donde mucha gente no siente que se le garantice sus derechos mínimos. El derecho a la vida es de sus tres dimensiones, ¿no? ¿Cómo dignifico a la vida? Que no es solamente el hecho de existir, sino cómo puedo tener las garantías sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a un empleo digno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo vivir desde lo que creo que soy yo? Desde mi identidad y desde las ideas que represento, etcétera, etcétera. Entonces creo que la comisión no hablaría solamente de esto que está sucediendo en este corto tiempo, sino de las estructuras que llevaron a que Venezuela esté aquí. Para no repetir, creo, digamos, las comisiones de la verdad tienen, digamos, uno de sus propósitos es ese, ¿no? Conocer la historia para no repetirla. Señora Diana, cuando armemos la comisión me la voy a llevar para Caracas para que trabaje conmigo allá. Gracias. Maestra, no le quito más tiempo porque sé que tiene cositas que hacer. Gracias por esta clase de la escuela Abraza la Verdad y la Educación Abraza la Paz y todo lo que nosotros los docentes en este país tenemos por hacer. Y digo los docentes tenemos por hacer porque yo siempre he dicho que cuando yo me bajé del bus el 29 de septiembre del año 2018 en la terminal del norte de Medellín era para trabajar con, por y para Colombia. Por eso esos compromisos que yo mismo estoy adquiriendo, muchísimas gracias por darme luz y sé que para los otros docentes cuando lleguen a ver esta entrevista también de alguna u otra forma les va a servir para aclarar muchísimas cosas. De verdad, de todo corazón estoy feliz. Me ha encantado la mañana de hoy para conversar con usted. Muchas gracias. No, para mí también, como lo decía cuando iniciamos, es muy importante poder tener estos espacios, poder invitar a más gente a que se sume a este calendario conmemorativo para que sigamos acercándonos y aproximándonos a este andamiaje institucional que creó el Acuerdo de Paz, con miras a finalizar el conflicto, que sabemos que no es tan fácil como finalizarlo porque hay unas complejidades detrás, pero sí comprender lo que hace este andamiaje institucional, lo que hacen estas entidades y poder desde nuestra cotidianidad aportar un granito para la transformación del país. En ese sentido, les invito el 30 de agosto a que se sumen a esta segunda fecha del calendario conmemorativo para abrazar la empatía y la búsqueda y comprender este trabajo tan valioso que hace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país. Señora Diana, como siempre le digo a todas las personas de Más Allá de lo que vemos, las puertas del programa quedan abiertas para que usted pueda volver cuando quiera, para que si usted considere que hay un tema desde este pequeño rinconcito de internet y desde este humilde servidor, le abrimos los espacios para que podamos difundirlo, conversarlo, entenderlo, dialogarlo
y poder darle paso para que muchas otras personas se enteren de estas hermosas y valiosas dinámicas que todos ustedes están allá en la calle llevando a cabo. No le quito más tiempo. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga y estamos en contacto. Que tenga una feliz mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.